nosotros de antes salimos a las 11. El culto de antes era así, hermano, así que no se mortifiquen que estamos aquí para la gloria del Señor. Yo sé que hay muchos que trabajan, pero el Espíritu Santo es que sabe lo que va a hacer, el Señor es que sabe. Así que nosotros, nuestro hermano Carlos Castro, para el mensaje de la iglesia. ¡Aleluya! ¡Alabe a Dios! Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Saludamos a todos los nuevos creyentes, a todos los hermanos. Amén. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Póngase de pie inmediatamente. Y vamos a buscar Hebreos capítulo 4, verso 12. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Cristo vive para siempre. Adórale. Aleluya. Hebreos 4, verso 12 en adelante. Leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Levante la mano y dale gracias a Dios. Pastor, me presente, gloria al Señor. Padre, gracias. Te adoramos. Aleluya. Santo Dios. Bendito Dios. Santo Jesús. Aleluya. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Abashoma luta kata urabashoma tanuama irabakatahau shanuta indauba yashoma nestakuita sanau leukatau uraba shoma nita luaka sanau. Puede sentarse. Vamos a predicar con el tema: el poder de la palabra de Dios reedifica nuestras vidas. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando no de una palabra cualquiera que pueda expresar un hombre, o que se puede expresar en un medio de comunicación, o que puede expresar una persona que sea científico, o alguien que haya sido estudiado en ciencia, o que haya sido una persona que sea máster en comunicación. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra que quebranta el corazón del hombre, la palabra que da vida, la palabra que transforma el entendimiento espiritual y carnal de un individuo. El escritor a los hebreos está hablando a los hebreos, pero también está hablando a nuestras vidas, de lo que hace la palabra de Dios cuando llega al oído o al corazón o al alma de una persona. La palabra entra tan profundo que hace que la persona se vea como un espejo y pueda entender la actitud, el modo de vida que está llevando y qué forma de vida debe llevar delante de Dios. Vamos a hablar, nos vamos a remontar a la historia del antiguo Israel. Vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a pararnos en el capítulo 8, donde la palabra declara que allí había un pueblo el cual había sido introducido o puesto en oprobio a causa de que ellos no habían obedecido a la palabra de Dios. Ellos no habían caminado conforme a como Dios le había dicho que caminaran en él, y de repente Dios enviaba profetas con palabras directas al pueblo para que el pueblo caminara conforme al agrado de Dios, para que el pueblo no se apartara de la ley, de los estatutos, de los decretos, de los preceptos y mandamientos de Dios, por los cuales el hombre que los hiciera viviría. Aleluya. Dios en este tiempo está buscando personas que anden conforme a su palabra, que se alimenten de la palabra de Dios, que más bien que escuchar, que ver cosas que otros hagan, que tengan un encuentro personal con la palabra de Dios, que tengan en su habitación, en su casa,
en la iglesia, donde quiera que estén, una forma de vida en la cual se alimenten de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando entra a la mentalidad, gloria al Señor, al intelecto de un hombre, de una mujer, entonces su personalidad, su actitud cambia en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de expresarse. La palabra hace sabio al hombre, aunque sea indocto. La palabra hace sabio al hombre, aunque no tenga mucha sabiduría humana. La palabra de Dios hace sabio al hombre, aunque no haya ido a estudiar a muchas universidades. Cuando la palabra de Dios entra, entonces crea un entendimiento poderoso en la vida del individuo, que lo hace entender cuál es el camino que debe llevar en la vida que, gloria al Señor, vive, valga la redundancia, cotidianamente, cómo debe expresarse delante de los demás. La palabra trae prudencia a los hombres, la palabra trae madurez a los hombres, la palabra le hace entender a los hombres cuál es el camino que deben llevar en el lugar donde estén. No importa que no sea la iglesia, no importa que no estén delante de su familia, delante del pastor o delante de un hermano de la iglesia. La palabra de Dios te hace sabio para que tú seas un espejo de vida delante de los que te ven. El pueblo de Israel no quiso entender esto. El pueblo de Israel había conocido la historia, porque los niños, desde que tenían un promedio de 10 a 8 años, ya estaban siendo instruidos para entender la palabra, para entender el Pentateuco, para entender la historia, lo que Dios había hecho, cómo Dios había libertado al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, cómo Dios lo había sacado con mano poderosa y fuerte, como cuando Moisés se paró delante del mar que tenían los egipcios atrás y el mar delante. Moisés le preguntó a Dios: ¿qué voy a hacer ahora? Tú que me enviaste con este pueblo, ahora nos van a matar, nos traíste a este lugar, ¿qué pasará? Y Dios, por la palabra, le dijo a Moisés: usa lo que tiene en tu mano. Moisés vio que tenía una vara y inmediatamente extendió la vara sobre el mar y el mar se abrió. La palabra de Dios tiene un poder tan grande que no importa que usted esté metido en una aflicción, en tribulación, en tentación, o que alguien quiera hacerlo caer. Cuando usted proclama la palabra de vida, de poder, la palabra de Dios, que es mayor que toda palabra, el diablo corre, los demonios corren. El argumento de maldad que levanta el enemigo para querer destruirte se va a la vida de apatía. La vida pobre espiritual se muere cuando entra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te vivifica. La palabra de Dios te hace entender que verdaderamente tú eres un hijo, que eres una hija de Dios, que aunque vivías en pecado, ahora que estás en la mano de Dios, eres alguien diferente, eres alguien que vale, aunque no tenga dinero, aunque no tenga plata, aunque no tenga estudios intelectuales. Cuando la palabra de Dios entra, te hace entender que tú eres coheredero juntamente con Cristo del reino de Dios, que un día muy pronto tú vas a estar en los cielos, que un día muy pronto, que pases por pruebas, por tribulaciones y por cosas que destruyan tu vida, un día te verás con Dios, un día el Señor enjugará tus lágrimas, un día el Señor te dirá: buen hijo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando el diablo se meta a querer traer una actitud de guerra contra tu vida, en una actitud de oprobio que quiera destruir lo que eres, entonces tú vas a decir, como dice la Biblia: aleluya, y dirá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque te sientas débil, aunque sientas que no tienes fuerza, que no puedes más, cuando el hombre se apoya en la palabra de Dios, las cosas cambian. No así el pueblo que había fallado contra Dios, que Jeremías le había profetizado, no palabra de hombre, sino palabra de Dios, que Isaías le había hablado, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y el pueblo, en vez de obedecer a Dios, los reyes, en vez de obedecer a Dios, los sacerdotes, en vez de obedecer a Dios, lo que hicieron fue que se hicieron sabios en su propia opinión. Y al hacerse sabios en su propia opinión, entonces vino el rey de Babilonia y tomó todo lo que ellos tenían, destruyó el templo, destruyó los muros, quemó las puertas a fuego, se llevó cautivo los hijos de los reyes. Alabado sea, y dejó poca gente en el pueblo de Israel cuando arrasó toda la tierra de Israel. Entonces el pueblo estaba en oprobio, estaba en cautiverio, porque cuando usted no obedece la palabra de Dios, aunque usted se sienta libre, aunque camine, aunque hable, aunque coma, aunque respire, aunque viva en una casa, usted está siendo cautivo de la actitud malvada y pecaminosa que se levanta contra usted. Pero cuando la palabra de Dios llega y podemos obedecerla, entonces inmediatamente se manifiesta la libertad que es Cristo. Cristo es la palabra viva. Por eso la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra. Cuando la palabra viva entra en una persona y vive conforme a esa palabra, entonces la vida de Dios se manifiesta en él y comienzan a pasar milagros, comienzan a pasar maravillas. Usted comienza a ver revelaciones, usted comienza a ver visiones, usted comienza a hablar en otra lengua, usted comienza a ver que a través de sus manos Dios hace milagros. Y es porque Cristo se mete en usted, y cuando Cristo, que es la palabra, se mete en usted, hay un cambio.
No es hijo de Dios nada. Si no sabe leer, Dios lo va a enseñar. Porque aquí hay gente que no sabe leer y Dios le enseñó. Porque la palabra nos hace sabios. Pero en la actitud que estoy hablando es una actitud de que una persona tenga una manifestación ociosa y vaga en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Y entonces sea alguien hábil para hacer otra cosa que no sea agradable a Dios. Jesús declara cuando está orando por un grupo de personas, vienen los que están alrededor de él y le dicen: Jesús, tu madre y tus hermanos te están buscando. Jesús declara y señala a los que están alrededor y dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos está escrito en la palabra de Dios. El que anda conforme a la palabra de Dios no se extravía. Aunque tenemos maestros capacitados por Dios en esta tierra, aleluya, para llevarnos a la actitud del conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad que es la palabra, nos instruye y nos enseña qué debemos hacer como cristianos y qué no debemos de hacer como cristianos. En la escena que he querido entrar muchas veces para decirle esto, pero en la escena del pueblo de Israel hay algo tan tremendo que este hombre Nehemías pide al rey que le deje ir a la tierra de sus padres, de los sepulcros de sus padres, porque la tierra estaba en oprobio, porque las puertas de la ciudad estaban quemadas por el fuego, porque el muro de piedra había sido destruido. Y inmediatamente este hombre ora a Dios y le pide al Señor que le dé gracia delante del rey, parafraseando, y el rey le dice a Nehemías que vaya a su tierra. Alabado sea Dios. Él pide favores delante del rey, y cuando llega a aquel lugar, la palabra declara que él cabalgó solo por un lugar, aleluya, por donde estaban los muros, y pudo ver cómo estaba la ciudad. La ciudad estaba caída, no había culto, no había adoración, no había unidad. La gente que estaba allí dentro, los que tenían más dinero vivían de los que no tenían nada. Los pobres estaban pasando necesidad, los pobres estaban pasando hambre, de manera que los poderosos, los ricos que vivían allí, tenían esclavos judíos. Alabado sea Dios. El pueblo se había mezclado con los moabitas, el pueblo se había mezclado con gente que Dios le había dicho en la palabra que no debían mezclarse. Por eso es que pone el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando usted va a hacer algo que Dios no aprueba, que Dios no quiere, usted inmediatamente lo que siente la tentación y el deseo de hacerlo, cuando la palabra de Dios te lo prohíbe, y si tú amas a Dios, inmediatamente dice: yo no haré esto, aleluya. Pero ellos no tenían conocimiento, ellos tenían por sublime el templo de Dios, ellos tenían por sublime el templo que había sido hecho con oro, que había sido hecho con piedras preciosas, que había sido hecho con madera preciosa. Ellos tenían por sublime los reyes que tenían por sublime los sacerdotes. Pero cuando los sacerdotes, los reyes y también el templo fue destruido, la gloria que ellos tenían entonces se desplomaron. En esta noche Dios quiere decirte, y yo quiero decirte lo que Dios te dice: que haga tuya la palabra, que haga algo importante la palabra de Dios sobre tu vida, que no le pongas caso, alabado sea Dios, a cosas que son menores, a cosas que verdaderamente con el uso se rompen y se corrompen y se destruyen. Más bien la palabra de Dios que permanece para siempre, conforme a lo que dice la palabra, que el mundo en el que vivimos, los deseos de lo que vive el mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es vivir conforme a la palabra. Aunque usted me vea a mí, al que está a su lado, que no quiere vivir conforme a la palabra, viva usted conforme a la palabra. Este templo es algo lindo y hermoso, donde nos reunimos y le damos gloria a Dios por él, aleluya. Pero más bueno es vivir en la palabra, porque cuando vivimos en la palabra no hay que forzar mucho en un coro o en una oración para que el Espíritu de Dios se manifieste en el lugar. Cuando la gente que está dentro de la casa, que es bonita, la casa que es acogedora, gloria al Señor, y vive conforme a la palabra, el Espíritu de Dios él mismo desciende y baja, porque él ve a un pueblo que le agrada. Él ve a una mujer, a un joven, a una joven, a un caballero que le agrada, a alguien que vive conforme a como él quiere. La Biblia dice, alabado sea Dios, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y entonces las demás cosas han de venir por añadidura. Si vivimos conforme a la palabra, usted no va a tener que estar forzando tanto, no va a tener que estar gritando tanto, no va a tener que estar buscando la manera de que Dios haga algo. Él lo va a hacer automáticamente, conforme al principio bíblico. Me remonto a la gloria de esta casa. Esta casa era una
al poder de vivir conforme a la palabra. Las casas que no teníamos, que vivíamos alquilados, no nos han hecho sentir una gloria mayor que la gloria de vivir conforme a la palabra. Las cosas que hemos conseguido materialmente, la vestidura que posiblemente algunos vestíamos de abajo de butí, y hoy vamos a una butí de verdad y compramos caro. Aleluya, eso no ha hecho que nuestras vidas sean poderosas en Dios. Lo que hace que la vida de un hombre, de una mujer sea poderoso en Dios es vivir conforme a la palabra. Cuando se vive conforme a la palabra hay un agrado de Dios. Cuando usted y yo obedecemos lo que dice el libro por excelencia, entonces el viento de Dios sopla solo. Lo que pasaba en los hechos de los apóstoles era que esta gente vivía conforme a la palabra, y entonces Dios extendía nunca cuida una soma. Este pueblo vivía conforme a la palabra y Dios extendía las manos, y cuando Dios extendía las manos, los discípulos, los apóstoles solamente hablaban la palabra y eran sanos los enfermos, los endemoniados eran libres, el diablo tenía que huir. Ananías y Zafira no cabían dentro de la iglesia, los adivinos no cabían dentro de la iglesia, los carnales no cabían dentro de la iglesia, porque los carnales entendían que estando dentro de esta gente tenían que purificarse, tenían que vivir conforme a Dios, tenían que hacer morir lo terrenal en ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque si alguien quería introducirse para traer una malicia del diablo o vivir una vida doble y luego querer aparentar una vida de gloria mentirosa, entonces delante de la multitud el mismo Dios lo avergonzaba, lo humillaba y hasta morían. Yo no sé la capacidad de vida, pero usted y Dios sí lo sabe, porque yo no me voy a meter en eso. Pero usted y Dios sabe la capacidad de vida, de intelectualidad espiritual que usted tiene conforme a escudriñar la palabra de Dios, en las cuales hay vida eterna. Yo no sé cuál es su tiempo, pero Dios sabe cuál es tu tiempo. Yo no sé cuál es la importancia que tú le das a la palabra de Dios, pero Dios sí sabe cuál es la importancia que tú le das a la palabra de Dios. Yo no sé cómo tú escudriñas la palabra, lo que le pides a Dios, de lo que quieres aprender de Él, pero Dios sí sabe lo que tú, gloria al Señor, escudriñas si quieres aprender de Dios. Hay una actitud en la cual Dios tiene una balanza, en la cual Dios pesa al hombre, pesa su actitud, pesa su formación, pesa su forma de vida. Alabado sea Dios, para que el hombre entonces pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. La presencia y la gloria de Dios no vino solamente para algunos hombres, la presencia y la gloria de Dios vino para todo aquel que cree en Cristo. La Biblia dice que en el aposento alto habían como 120 en número, y los 120 en número recibieron poder y Espíritu Santo. Los 120 en número recibieron nuevas lenguas. Los 120 que estaban allí recibieron palabras con denuedo de Dios. Los 120 que estaban allí hablaban en lenguas diferentes, la maravilla de Dios. ¿Por qué no está pasando ahora? Porque vamos viviendo en el 2011. Porque hay un pecado. La misma palabra dice que cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda. La manifestación de Dios es mayor. Yo he podido ver esto. Yo he ido a barrios que son tremendamente peligrosos, a barrios, alabado sea el Señor, que uno tiene que salir con otro hermano. Luego que va a salir, si tú no eres cristiano de verdad, te atracan. Yo he ido a predicar a barrios así, y he ido a predicar al Señor sin conocer a nadie, y he visto a Dios obrando, poniendo a gente a temblar en la calle, a tigres mudos, a gente que son delincuentes, asesinos, tranquilos y quietos y respetando, a causa del poder de la palabra. Cuando el poder de la palabra se mete en la vida de una persona, primero él es reedificado en Dios y luego edifica a los que le rodean. Pero alguien que no vive conforme a la palabra, en vez de edificar en Dios, lo que hace es que destruye y edifica en la carne. ¿Cómo estarás tú reedificando a los demás? ¿Cuál es la actitud con la que estás reedificando a los que te rodean? Nehemías, cuando llega allí, la palabra de Dios declara que comenzaron a construir los muros, pidieron madera y construyeron las puertas. Allí no había templo, pastor. El templo había sido destruido. Allí no había rey, porque los reyes que gobernaban eran reyes de otras naciones. Pero allí la palabra declara que se subió, hicieron un púlpito de madera,
Y en este púlpito de madera que hicieron todo el pueblo, se reunió como un solo hombre. Allí estaban todos unidos para escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que este hombre, el sacerdote y escriba Esdras, se subió encima del púlpito, tomó un rollo de pergamino y comenzó a leer el rollo de pergamino. Dice la Biblia que era desde que rayó el alba, desde las 6 de la mañana estaban reunidos todos como un solo hombre. Yo me imagino que mientras la hora iba subiendo, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, el sol iba picando en extremo, pero a esta gente no le importaba que el sol le picara. A ellos le importaba escuchar el consejo que Dios tenía para su vida. Hay gente que no quiere escuchar el consejo que Dios tiene para su vida. Hay gente que quiere andar como chivo sin ley. Hay gente que quiere andar como quiere. Hay gente que quiere andar con una actitud de libertinaje y no someterse a Dios. Pero Dios conoce a los que son suyos, y los que son suyos, alabado sea Dios, se apartan de la iniquidad, se apartan de la fornicación, se apartan de la inmundicia, se apartan de lo que no le agrada a Dios. Aleluya, porque en cualquier momento, si no se apartan de lo que a Dios no le agrada, entonces Dios los puede chocar de la pared. Los puede chocar con el camión de Dios. Y llegó hasta la hora de las 12 del día, pastor. Desde las 6 de la mañana, 6 horas oyendo la palabra de Dios. De aquí nadie se movió. Dice la Biblia que esta gente, cuando oyeron la palabra y la ley de Dios, conforme a la actitud en la que estaban viviendo y conforme a lo que decía la palabra, todos se postraron rostro en tierra. El sol picaba, pero ellos no tenían su mentalidad enfocada en el sol. Ellos tenían su mentalidad enfocada en Dios. Ellos entendían que si se humillaban, Dios lo iba a perdonar. Ellos entendían que estaban delante de la presencia de Dios, aunque allí estaba hablando un hombre llamado Esdras. Ellos entendían que si se humillaban y conocían la ley, los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, ellos iban a vivir, iban a volver a ver la gloria de Dios, iban a volver a caminar bajo el poderoso brazo de Dios. Usted y yo necesitamos volver a la palabra. Necesitamos tomarle más amor a la lectura de la Biblia. Si nos metemos en la Biblia, que es Dios, esa misma Biblia se va a meter en nosotros. Y cuando esa Biblia se meta en nosotros, entonces todo va a ser revelado delante de nosotros a causa de la palabra de Dios. Ninguna actitud al Señor que no sea buena se va a escapar. Nadie va a andar a tienta, nadie va a andar como oscura. Aquel que está en Dios anda claro. Dios le revela claramente lo que pasa. Tiene visión de Dios, tiene revelación de Dios, tiene palabra de ciencia, tiene palabra de sabiduría. No importa que no sepa hablar, el mismo Dios que es la palabra te va a enseñar a hablar, te va a dar de nuevo, te va a dar conocimiento, te va a dar inteligencia, va a hacer contigo cosas grandes, no importa la edad que tenga. No piensen en edad, que en Dios no hay edad. En Dios lo que hay es gente que se preocupe por vivir conforme a como Dios quiere que vivan. El poder de la palabra de Dios es tremendo en la vida de una persona, de un individuo. Yo he podido ver gente que dormía en la zanja, que de noche se daba un humo, y cuando se daba ese humo, alabado sea el Señor, amanecía en una zanja sobre una raqueta, y cuando la palabra de Dios entró, le quitó el humo, le quitó la vida amada que tenía, y entonces lo hizo una persona nueva. Le dio casa, le dio familia, le dio de todo, alabado sea Dios. Yo he visto mujeres que eran prostitutas, que cuando el poder de la palabra de Dios entró en su vida, entonces cambiaron a ser mujeres llenas del poder de Dios. Mujeres prudentes que cuidan un hogar, mujeres prudentes que obedecen a su esposo, mujeres prudentes que atienden a sus hijos. Cuando el poder de la palabra de Dios llegó, alabado sea Dios, gente que vivía en drogadicción, que yo conocí al Señor, la droga se fue para la porra, porque cuando la palabra de Dios llega, entra, lo llena todo. Cuando él estaba leyendo la palabra, pastor, solamente se oía una sola cosa en medio de ese pueblo que estaba como un solo hombre. Hay que tratar de destruir el orgullo de dentro de nuestra congregación, dentro de nuestras vidas personalmente, porque el orgullo es algo que es en contra de la humillación. Cuando la humillación entra, entonces el pueblo se vuelve un solo hombre. Nadie piensa ser más grande que nadie. Nadie se levanta en contra de la obra de Dios. Nadie se levanta en contra de la manifestación de Dios. Nadie se levanta en contra de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Nadie enfrenta la palabra de Dios. Nadie quiere hacer contrario a lo que Dios dice. Cuando nos unimos, nos humillamos, entonces todos como un solo hombre. Entonces esta gente, ninguno tenía grandeza. Había muchos que eran millonarios, que eran ricos, pero todo el mundo, alabado sea Dios, de repente, en medio de la multitud, mientras la palabra se leía, comenzó a oírse como un estruendo de un
no tenían nada, aquellos que no tenían comida, aquellos que habían sido sus esclavos, aquellos que le habían comprado sus tierras y también sus vidas. Cuando la palabra de Dios entra, usted y yo trabajamos, estudiamos, ahorramos, queremos vivir mejor, pero en Dios. Nunca en una actitud de injusticia, nunca en una actitud conforme a los que no tienen a Dios, nunca en una actitud conforme a los hijos del príncipe de este siglo que se llama Satanás y Diablo, la serpiente antigua. Caminamos conforme a lo que declara la palabra, y cuando la palabra entra, aunque haya un lío en nuestras vidas, la palabra de Dios hace que ese lío se vuelva algo suave, hace que ese lío se desenvuelva. Cuando la palabra de Dios entra, nos convence, nos hace entender el lugar donde estamos parados y donde debemos estar parados. La palabra de Dios es viva, hermano. Es viva, oye, vivifica el cuerpo del hombre. Es eficaz, quiere decir que la palabra hace el trabajo para la cual Dios le envía a la vida del hombre. La palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando la palabra entra, aunque nadie esté escudriñando su corazón, Dios está tratando algo dentro de tu corazón, dentro de tu vida, que tú sabes que debe ser cambiado, que debe ser moldeado, que debe ser transformado inmediatamente en tu mentalidad, en tu espíritu, en tu alma. Tú te pones de acuerdo con Dios y le dices: Señor, yo voy a cambiar esta actitud. Pero para eso hay que poner atención a la palabra. Esta gente que estaban allí eran muchos, pero ellos estaban atentos a escuchar la palabra que este hombre estaba hablando. Este hombre no estaba hablando con un micrófono ni con un megáfono. Yo no sé cómo Dios daba la facultad para que esta gente hablara y todo el mundo puede escuchar, aunque fueran miles de miles. Pero yo sé que había una autoridad tan tremenda que el hombre que estaba hablando la palabra tenía una boca como de trompeta. Pero no solamente esto, había un grupo que estaban a la mano izquierda de Esdras y otros que estaban a la mano derecha, y mientras él hablaba la palabra, ellos le decían al pueblo, interpretándole lo que quería decir la palabra. Hay mucha gente que tiene hambre en el mundo de la palabra de Dios. Vamos a dar la palabra de Dios, vamos a predicar a Cristo. La Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Que vayamos a predicar la palabra y lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay mucha gente sediento que quiere escuchar a Dios, que quiere escuchar la voz de Dios. Vamos a darle la palabra que necesitan. Este barrio Dios nos lo ha entregado en la mano. Vamos a predicar la palabra. En estos días, pastor, a mí me pasó algo que yo no sé si algunos de ustedes le vinieron con el chisme. Pero yo estaba en mi casa como a las 8 de la mañana, un domingo. Y hay una gente que nomás le predican a los cristianos, que llaman testigos de Jehová. Yo estoy durmiendo porque yo me conté tarde. A veces yo los sábados estoy metido en vigilia. Y cuando llego de una vigilia a las 6 de la mañana, a las 5, a veces yo tengo que seguir durmiendo, porque yo tengo que cuidar este templo que es del Espíritu Santo. Ese día yo no sé si hubiese venido de una vigilia, pero quizá vine de un culto muy tarde, de algún lugar donde estaba ministrando, en la capital. Y cuando llego que me están tocando el candado, esa gente ve que yo no le respondo y siguen tocando el candado. Cuando yo salgo y Sara me dice: yo creo que son los testigos de Jehová. Cuando yo salgo y veo que son ellos, yo inmediatamente, como me quitan el sueño, y yo dije que vinieron a predicarme, yo lo que agarré inmediatamente fue que cogí un megáfono que yo tengo ahí bien grande, le puse una batería, y como ellos querían predicarme su mentira, yo cogí la Biblia, leí un versículo y comencé a predicar. La calle estaba llena de testigos de Jehová, e inmediatamente, como a los 5 minutos, toditos se fueron. La palabra de Dios tiene poder. Pero yo no voy a dejar que un hijo del diablo venga a hablar una mentira, a decirle a la gente, a los cristianos, a querer confundir que no hay infierno, que no hay Espíritu Santo, que lo de hablar en lengua, eso no es verdad, que nadie va para el cielo, que nada más hay 144,000 salvados, y en el mundo hay millones de gente, pues entonces a todos los otros se los llevó el diablo. Cogemos un día para andar con falda larga y de todo, pero después de los otros días dicen más mala palabra que el demonio. Yo tengo clientes que son testigos de Jehová, y cuando voy a vender me dicen una carreta de mala palabra, y yo nada más digo: Dios mío. Jefes que son dueños de compañía porque tienen dinero, son negociantes casi todos, y dicen una carreta de mala palabra que yo digo:
¿Y a qué Dios del diablo que esta gente predica? Porque no hay infierno. Entre ellos pueden salir a beber, a bailar, a oír música del mundo y hacer de todo. Pero si usted no es de ellos, usted no puede salir con ellos ni para la playa, ni en un party que ellos están haciendo, porque eso es para ellos nada más. Ese es el reino de ellos. Pero el reino de ellos están viviendo aquí. Pero un día se van a dar de cuenta que lo que ellos están enseñando no es mentira, porque están en contra de la palabra de Dios. Por eso es que hay que estudiar la palabra. Si usted estudia la palabra, ninguna persona que esté errado en una doctrina va a engañar su vida. Va a hacer que usted se delicie de la salvación tan grande que Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ellos dicen que Jesús es un profeta, pero Jesús es Dios. ¿Por qué Jesús es Dios? Yo les voy a decir a los que son nuevos creyentes. Porque la Biblia dice que en el principio, como le dije ahorita, era el verbo. Cuando hablamos del principio, estamos hablando del principio de la creación. En el principio era el verbo. Óigame bien. El verbo era con Dios, es decir, que estaba junto con Dios en la creación. Y ese mismo verbo también era Dios. Oiga, es algo claro. Cuando Tomás y Felipe y los discípulos están con Jesús, le preguntan a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús dice: pero hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocen. Porque las mismas obras que hace el Padre las hace el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, o vamos a darle para atrás, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Ellos son los que moran en nosotros. ¿Por qué los tres son uno y por qué los tres son Dios? ¿Por qué? Porque el Padre está en lo que es la manifestación del pueblo de Israel, de donde viene la salvación, porque Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Jesús es el cordero inmolado del cual los judíos estaban haciendo un tipo en el sacrificio que estaban haciendo en Israel, para que con este sacrificio fuera la imagen de lo que había de venir, de que alguien iba a morir en un sacrificio de una vez y por toda la humanidad. Entonces Jesús vino a morir por nosotros y a enseñarnos conforme a lo que dice la Biblia en los evangelios, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Alabado sea el Señor, a enseñarnos cómo debíamos vivir, de que nosotros, siendo 100% hombres como Él lo fue también, podíamos vencer al diablo y vencer al pecado. Entonces luego Él dice: yo me voy, pero rogaré al Padre para que envíe al otro o a otro consolador, para que esté con vosotros y en vosotros, y Él tomará de lo mío y lo traerá a ustedes. Es decir, que la palabra viva de Dios es Dios, y esa palabra cuando entra en nuestras vidas, nosotros podemos tener un entendimiento y un conocimiento que no lo dan en ninguna universidad, que no lo da ningún científico, sino que viene por vía del Espíritu Santo. Cuando usted y yo nos ocupamos de conocer, de comprender la palabra de Dios. Tener una Biblia no es para llevar una Biblia a la iglesia, no es para que la gente te diga: te convertiste, eres cristiano, eres una nueva criatura. Es para tener conocimiento de por qué somos salvos, para tener conocimiento de qué es pecado, de qué no es pecado, de qué tenemos que guardarnos, de qué no debemos de guardarnos, y también para predicarle a los perdidos que un día usted y yo fuimos como ellos. Estábamos perdidos en alcohol, en parranda, en droga, alabado sea Dios, en prostitución. Estábamos perdidos en mentira, en juego de sal, en tantas cosas que destruían nuestras vidas. Pero cuando la palabra de Dios llegó y entró, partió los tuétanos, partió el alma, partió el espíritu y nos hizo entender que estábamos muertos y que solamente a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pudimos tener vida eterna. Dios te bendiga, ponte de pie. Gloria a Dios. Dios quiere que usted y yo de hoy para adelante vamos a tener una mejor relación con Dios a través de su palabra. Hay dos cosas vitales que el cristiano debe tener. La primera es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Es el alma del cristiano, no con el hombre, sino el alma del cristiano contra el diablo y sus demonios. Cuando Satanás y sus demonios escuchan la palabra, cuando un demonio quiere atacarte en el silencio de la noche, que tú estás acostado y tú, conforme a lo que dice la palabra, Jesús dijo: o doy potestad contra escorpiones, contra serpientes, hablando del diablo, y que nada nos dañará. Y él dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando usamos el nombre de Jesús conforme a lo que dice la palabra, el diablo puede venir a querer atacarte cuando tú tengas 10 días de cristiano, un mes, 10 años, 20 años. Cuando usted le dice: en el nombre de Jesús te reprendo,
acuerdo conforme a lo que dice la palabra, los demonios corren, huyen, tiemblan, se van y no resisten el poder de la palabra, porque es la espada del Espíritu, el alma del creyente. Y lo otro es la oración. Se mezcla cuando usted ora y le pide a Dios que le dé revelación de lo que usted lee. Entonces Dios le va a enseñar lo que lee. Cuando el etíope estaba leyendo la palabra en Isaías, él no entendía lo que leía, él estaba leyendo, pero el Espíritu Santo que está con nosotros, que inmediatamente creíste, te selló, ese Espíritu Santo cuando tú lees la Biblia, entonces no te va a acercar ahora a un Felipe, sino que él mismo te va a hacer entender lo que tú estás leyendo. El Espíritu Santo le acercó a Felipe al etíope y le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿cómo voy a entender lo que leo si alguien no me lo explica? Entonces Felipe, que estaba lleno del Espíritu Santo, le hizo entender a ese hombre lo que estaba leyendo, y este hombre cuando escuchó la palabra le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque ahí hay agua. Cuando la palabra de Dios entra, rompe todos los límites, rompe todos los linderos, rompe la religión, rompe la carnalidad, rompe la actitud de soberbia, de desobediencia. Métase en la palabra de Dios. Si usted no sabe leer, ponga a alguien que le lea, pero lea la palabra, que lo va a llenar de vida. Yo quiero saber si hay algún amigo aquí